Señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos. En los próximos 60 minutos vamos a ver si somos capaces de dar respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué nos asustan tanto los zombies? ¿Existen los muertos vivientes? Oiga, ¿por qué vuelan los aviones? ¿O por qué en algunos países se siembran nubes en el cielo y eso provoca lluvia? ¿Por qué si tienen alas los pingüinos no pueden volar? Y una más. ¿Por qué hay tantas plantaciones de mangos y aguacates en la comarca de la Axarquía? De todo esto hablaremos durante la próxima hora aquí, en la televisión pública de Málaga. Señoras y señores, El porqué de las cosas, 15ª entrega. Cuentan las historias que salen de noche, que en mitad de la oscuridad abandonan sus tumbas para buscar presas. Personas a las que llevar a ese otro lado, a ese lugar en el que ni estás vivo ni estás muerto. Esta noche les quiero comenzar hablando de muertos vivientes. Y para eso me acompaña en El porqué de las cosas José Manuel García Bautista. Él es investigador experto en asuntos paranormales y es autor de Muertos vivientes, uno de los libros que componen la colección Enigma de la editorial Almuzara. José Manuel, muy buenas noches. Bienvenido a la televisión pública de Málaga. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches y agradecido siempre de estar contigo. Muchas gracias. Esto que parece que es verdad, es mentira, es una leyenda, esto lo vamos a aclarar a lo largo de la noche y les voy a sorprender, pero en todo caso, José, ¿cuándo y dónde habría que situar el origen del fenómeno zombie, por llamarlo de alguna manera? ¿En qué culturas, en qué época comenzó a hablarse ya de muertos vivientes? Pues realmente, fíjate, el tema de los muertos vivientes nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, donde ya en Europa se hablaba de retornados, de personas que habían fallecido y habían regresado, habían vuelto de la muerte. Pero realmente el concepto moderno lo tenemos a partir del siglo XVII en Haití, en lo que antiguamente eran colonias españolas, donde por un sincretismo religioso pues se tenía también constancia de ritos que hacían resucitar a los muertos y que de alguna forma eran parte del folclore, pero también de la cultura de aquellos pueblos caribeños. Cuando hablas de sincretismo religioso, ¿exactamente qué quieres decir? Fusión de ritos. Nos encontramos que los barcos que se dedicaban a la trata de esclavos apresaban a lo que eran las personas, les privaban de su libertad en África, se los llevaban a lo que era la zona del Caribe, y allí lo que había, como no podían rendir culto a su religión, es decir, a la religión que ellos tenían, pues lo que hacían es que la disimulaban, la camuflaban con lo que era la religión cristiana. Y así, por ejemplo, pues tenían su santito, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Atocha, que realmente no son tales, sino que enmascaran a determinados cultos, determinadas deidades paganas que ellos tenían. Por tanto, la fusión, ¿no? Sincretismo, la fusión. La pregunta, José, ¿los muertos vivientes existen? Existen, por supuesto, pero se alejan mucho de lo que tenemos actualmente en mente, que tiene que ver mucho con las películas, ¿verdad? Con lo que nos ha transmitido el cine a través, por ejemplo, del precursor de todo esto que fue George Romero, y tienen, en este caso, un concepto más real del que creemos y en parte, si cabe, incluso más terrorífico. Cuando hablamos de zombies, automáticamente nos viene a la imagen ese ser tenebroso, rabioso, con la piel caída a pedazos, vestido con harapos, porque es la imagen, como decía, que nos ha inculcado la cultura cinematográfica. Pero en todo caso, una definición un poco más rigurosa, ¿qué es un zombi? Un zombi es una persona que mediante una determinada droga se le ha inducido un estado de muerte aparente, una catalepsia profunda, y en la que, habiéndose certificado la muerte, en este caso en unas condiciones más precarias que las que podemos encontrar en cualquier centro médico europeo,
pues allí en Haití se certifica la muerte y al cabo de unos días el muerto es resucitado, en este caso por un bokor, por un brujo, y a partir de ahí privada su voluntad para convertirlo en un esclavo en plantaciones de la propia Haití o de República Dominicana. La religión vudú contempla como castigo convertir a las personas en zombis. ¿Cómo es el ritual de zombificación? ¿Se sigue practicando hoy en el siglo XXI? Se sigue practicando, Adolfo, y de hecho ese ritual se realiza casi sin darte cuenta, porque la persona que encarga la zombificación realmente lo que está encargando a un bokor, a un brujo, es el contacto de la víctima con una droga, la tetratodoxina, que se saca del pez globo, por vía cutánea, es decir, basta con que roce a una persona para que esa persona caiga bajo los influjos de esa droga, y a partir de ahí, bueno, pues se realiza toda una ceremonia de enterramiento, de luto, y lo curioso es que al cabo de los 2-3 días suele el bokor acudir a la tumba, reavivar al difunto que ya tiene conciencia, se le aplica otra droga que es la escopolamina, esa droga que últimamente está tan de moda porque entre otras cosas es la base de la burundanga, y a partir de ahí, bueno, pues esa persona te puedo garantizar que no tiene recuerdos, que es un autómata y que hace lo que se le ordena. Quizás es una de las peores maldiciones, uno de los peores trabajos de venganza que se puede hacer ahora mismo en Haití, tal y como tú y yo esta noche estamos hablando. José Manuel, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia de contacto con muertos vivientes? Estuve en Haití en 2 ocasiones. En una de ellas tuve la oportunidad de acudir a una ceremonia vudú. Simplemente era una ceremonia, era un rito, pero sí es verdad que aquella misma noche se despertaba a un muerto viviente, se despertaba a una de estas personas que habían sido zombificadas, a la que no me permitieron ir a ver, a la que no me permitieron asistir a esa ceremonia, pero sí es verdad que luego allí en las diferentes plantaciones que, por ejemplo, te puedes encontrar en Haití o en República Dominicana, ves a personas que el guía, desde el automóvil, en este caso un guía privado, te dice, mira, aquella persona es un zombie, está zombificada, y efectivamente cuando tú lo ves con la mirada perdida, en extrema delgadez, trabajando casi de sol a sol, y te das cuenta realmente que esa persona pues le ocurre algo que la obliga a actuar de esa forma tan robótica, tan monótona y en este caso tan inhumana. A la pregunta que planteábamos, ¿existen los zombies? Probablemente nada parecido a lo que vemos en el cine, pero fíjense la experiencia en Haití. José Manuel García Bautista, investigador, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches. Buenas noches. Vean ahora las imágenes que les presento. Es decir, ¿son imágenes reales? ¿Es ficción? En todo caso, seguro que nos van a relajar un poquitín después de la conversación que hemos tenido. Vamos a verlo. Sitios absolutamente maravillosos y reales. Oiga, ¿sabían ustedes que cada día más de 100.000 aviones surcan el cielo por todo el mundo? Ojo, porque para los que tenemos un poco de aprensión a volar, el hecho de pensar que hay 100.000 aviones volando en el planeta Tierra, seguro que nos debe relajar, porque, hombre, en fin, caramba, tendría que ser muy mala suerte que el mío tuviera problemas. Bueno, en todo caso, cuestión que le voy a trasladar ahora a nuestro invitado es: ¿por qué vuelan los aviones? Vamos a ver esto. Hoy día
día no nos sorprende ver a estos portentos de la ingeniería surcar el aire. Y decimos eso de portento porque suelen superar las 50 toneladas de peso. Es el caso del Airbus A320, el avión comercial más vendido del mundo. Y si hablamos del avión de pasajeros más grande del mundo, ese es el Airbus A380, cuyo peso supera las 575 toneladas. Cuesta creer que esa mole sea capaz de despegar del suelo y elevarse a miles de metros de altura. ¿Se han preguntado alguna vez por qué vuelan los aviones? Esa es la cuestión que le voy a trasladar al experto, a Antonio Conde. Él es presidente de Aerocádiz, el Consejo Empresarial Aeronáutico de Cádiz. Señor Conde, muy buenas noches. Bienvenido a Canal Málaga, la televisión pública malagueña. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por vuestra invitación y encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Oiga, ¿qué factores hacen posible que un avión de varias toneladas pueda despejar dejando el suelo y elevarse por el aire por muchas toneladas que tenga? Bueno, esto es uno de los misterios que ha resuelto el hombre gracias a su inteligencia y a la observación de los elementos naturales, en este caso los pájaros. El hombre aprendió a navegar gracias a los peces y a nadar, y en el caso del aire, pues aprendió de los pájaros. Son las alas y los motores, la propulsión del avión, lo que hace que pueda despegar del suelo y luego se mantenga en vuelo en una situación estable. Estas fuerzas se aplican en el ala de manera que cuando el avión cruza la masa de aire de la atmósfera, el flujo de aire se descompone en dos corrientes de aire, una por encima del ala y otra por la parte inferior. La de la parte inferior provoca una presión en la parte inferior del ala que hacen que esas fuerzas de sustentación mantengan el peso del avión en vuelo. Así de sencillo. Motores, alas y aprovechar el aire tanto por debajo del ala como por encima del ala. Ya estamos en el aire, en pleno vuelo. Supongo que los motores, el ala y el aire por arriba y por abajo es lo que provoca que el avión se mantenga arriba, ¿no? Efectivamente. Además, hay que tener en cuenta de que el avión en el aire, una vez que está en vuelo de crucero, se comporta como una balanza. Es decir, tenemos una fuerza de sustentación que sería el fiel de la balanza que sostiene los pesos y el peso del avión, y luego la estabilización que hace el factor de cola. La cola, el estabilizador de cola, la zona posterior, es lo que hace que se equilibre esas fuerzas de tensión hacia arriba y de peso hacia abajo para que el avión se mantenga horizontal y pueda circular. Los movimientos de alabeo, los movimientos de descenso y de despegue se consiguen a través de los timones de altura, que son los que regulan ese flujo de aire que pasa por encima y pasa por debajo. Señor Conde, cualquiera que haya cogido un avión y haya tenido asiento en ventanilla, cerca de las alas, habrá visto cómo las alas se balancean de arriba a abajo. ¿Esto por qué es? Eso es natural y debe ser así. Aquí hay que aplicar la teoría del junco, es decir, un avión tiene que ser flexible. No podemos tener un objeto rígido en suspensión en el aire porque se partiría. Es el ejemplo de tener un vaso de cristal que si se cae, es muy duro, pero si se cae al suelo se parte. O un vaso de plástico que si se cae al suelo no se parte. Es decir, el efecto que tiene la estructura del avión es mantener una flexibilidad en base a unos sistemas de remachado, unos sistemas de soldadura, etcétera, que permiten que el avión se mueva. Pensemos que el avión se mueve en el aire como un pez en el agua. Puede serpentear, puede flexar, las alas en los extremos tienen una posibilidad de flexar hasta 1 metro. Hablamos de alas de envergadura de 40, de 50 hasta 80 metros. En la punta pueden subir o bajar hasta 1 metro de altura, sin partirse, lógicamente, y llenas de combustible. O sea, las alas pueden moverse, flexarse hasta 1 metro. Es una barbaridad. Oiga, seguimos en el aire, vamos a seguir pensando en pequeños desastres. Esto es lo que nos pasa, y por eso nos pasa lo que nos pasa en el avión. De pronto se abre la puerta del avión. Estoy seguro que la mayoría de los telespectadores que han volado alguna vez han pensado, ya, ¿y si la puerta del avión se abriera, qué es lo que pasaría? ¿Qué ocurriría? Bueno, este fenómeno es, podemos decir, prácticamente imposible. En esta vida no hay nada imposible, pero este fenómeno es prácticamente imposible en el caso del avión. ¿Por qué? Vamos a ver, los aviones incorporan 2 tipos de puertas. Puertas de emergencia, suelen ser 4 sobre las alas,
que son puertas que se abren hacia adentro, es decir, para salir del avión hay que desmontar la puerta y tirarla afuera por el hueco de la puerta. No se puede escapar hacia afuera por la presión. Primer fenómeno. Segundo tipo de puertas, las puertas de pasajeros, que pueden ser 4, 6 u 8, depende del tamaño del avión. En el caso del T-80 son 8 puertas de pasajeros. La puerta de pasajeros sí abre hacia afuera, pero es como la puerta de una caja fuerte. Es decir, tiene tantos cerrojos, tantos pestillos, tantos sistemas de seguridad que es imposible que se abra sola hacia afuera. Además de los sistemas electrónicos de control para la presurización que dicen que cuando el avión esté presurizado, la puerta no se puede abrir de ninguna manera. Tiene que ser que se despresurice el avión cuando aterriza o cuando hay una emergencia. Vale, en ese caso, póngase en esa circunstancia. ¿Dentro del avión qué ocurriría? Pues dentro del avión, cuando se produce una despresurización, lo hemos podido ver en alguna película, se produce una succión. Es decir, el aire dentro del avión, que está inflado como si fuera un balón, como si fuera un neumático, sale bruscamente porque fuera, en la atmósfera, la presión es mucho menor. Entonces, en ese momento, ese pinchazo que sufre el avión expulsa el aire hacia afuera de manera brusca y si no está bien amarrado al asiento, pues saldríamos absorbidos por ese agujero o por esa puerta abierta. Hay que tener en cuenta que cuando nos subimos en el avión y nos explican lo de las puertas de emergencia, etcétera, etcétera, y el cinturón de seguridad, pues nos dicen, y por favor mantengan el cinturón abrochado durante todo el vuelo. Es por este motivo. Correcto. Es decir, con la mascarilla, si hubiera este fenómeno en el avión, con la mascarilla puesta, el cinturón puesto, supongo que tendría que ser muy brutal la succión para que no resolviéramos el asunto hasta llegar a aterrizar, ¿no? Con esos dos medios de seguridad, cinturón y mascarilla, el avión puede aterrizar, puede llegar a una zona de la atmósfera donde ya el oxígeno es suficiente para desprenderse de la mascarilla. Estamos hablando que un avión puede volar a 900 o 800 metros de altura, menos de 1 kilómetro, mientras que la atmósfera, la zona donde hay oxígeno, supera el 1,5 kilómetros. Es decir, que la bajada desde 800 metros hasta unos 400 metros del suelo, donde ya el oxígeno es suficiente, la mascarilla ya no hace falta y, por supuesto, si vas bien sujeto al asiento, no has tenido por qué salir despedido del avión. Tan relevante en el mundo de la aviación y tan atractivo es todo lo que tiene que ver con el vuelo, motores, alas, vientos que empujan hacia abajo, vientos que hacen presión precisamente desde abajo. Digo, tan atractivo y tan verdaderamente alucinante es también la preocupación por la seguridad. ¿Por qué las puertas no pueden abrirse para afuera? Oiga, porque se abren para adentro. Y la que se abre para afuera tiene tal nivel de seguridad, de grosor, que lo vemos cuando montamos en un avión, y de cantidad de pestillos, que en este sentido podemos estar muy tranquilos. Antonio Conde, presidente de Aerocádiz, una vez más, gracias por atenderme y ayudarnos a entender un poquito más esta maravilla que es volar y la aviación. Gracias. A vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias, señor Conde. Seguimos nuestro viaje por el cielo. Como decía aquella película, vamos a dar un paseo por las nubes. Las identificamos con el color blanco, pero a veces son muy negras y eso quiere decir que viene la lluvia. Están compuestas de agua y también de partículas. Las nubes se forman en la troposfera, es decir, en la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra. Algunas de ellas, las más bajas, las tenemos a apenas un par de kilómetros. Si pensamos en las nubes, pensamos en un fenómeno absolutamente natural, pero ¿sabías que las nubes pueden sembrarse en el cielo? Es una técnica también conocida como bombardeo de nubes, que se aplica desde hace décadas en distintos países de África o en la India. En China se está trabajando para ampliar su programa de lluvia y cubrir más de 5 millones de kilómetros cuadrados en 2025, el 60% de su territorio. ¿Por qué algunos países recurren a esa técnica de la siembra de nubes? Para responder a esta y otras preguntas me acompaña Rosa Martí. Ella es miembro del Departamento de Exposiciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Rosa, muy buenas noches. Bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Hola, buenas noches. Buenas Un placer noches. estar aquí con vosotros. ¿Cuál es el origen de la siembra de nubes? ¿Hablamos de una técnica más o menos reciente?
Pues en verdad no es tan reciente como pueda pensar la gente. De hecho, se lleva utilizando, se conoce desde finales de los años 40 del siglo XX. O sea, no es algo tan moderno como podríamos pensar que de este siglo. Ya se utilizaba a finales de los años 40. De hecho, un equipo de meteorólogos estadounidenses fue los que fueron haciendo pruebas y llegaron pues a eso, a detectar y a descubrir sustancias que podían alterar lo que era la morfología y la forma de actuar en las nubes. Correcto, fíjate, más de 80 años. Hablamos Sí. de la técnica en sí, del cómo se siembran las nubes en el cielo. No sé, ¿qué productos se utilizan? A ver, los más extendidos son las sustancias químicas, como ya hemos dicho, que puede ser el yoduro de plata, el hielo seco también, e incluso la sal común también se utiliza. A ver, estas sustancias químicas lo que hay que hacer es inyectarlas dentro del interior de la nube para que puedan actuar de diferentes maneras y así pues aumentar lo que es la proporción de agua en la nube y que llegue a precipitar o en forma de agua o en forma de nieve. Rosa, ¿y Ese es el objetivo. cuál es el procedimiento? ¿Cómo se inyectan esas sustancias en las nubes? Vale, pues ahí tenemos diferentes procedimientos. Los primeros, los que se originaron en principio, pues eran directamente rociar las nubes pues con estas sustancias químicas que he mencionado antes, mediante pues, avionetas de las que eran de fumigar. Y luego pues ha ido evolucionando, ahora también se utilizan drones y luego también están dispositivos en suelo que pueden lanzar a atmósfera pues, núcleos de estas sustancias químicas. Tenemos dos tipos de dispositivos para suelo, que son quemadores o generadores. Qué bueno. Yoduro Esos de son plata, me habla incluso de sal, de hielo seco. ¿Estos productos por qué provocan lluvia? A ver, en el caso del yoduro de plata es porque lo que es es un compuesto químico, ¿de acuerdo? Una sustancia química que es muy similar a su estructura cristalina es muy similar a la del hielo común. Con lo cual, cuando entra en contacto en el interior de una nube, ¿qué pasa? Que las gotas de agua son atraídas y se conectan entre ellas, o sea, el agua, perdón, más que las gotas de agua, el agua que hay dentro de las nubes porque dentro de las nubes ya hay agua en estado líquido a muy baja temperatura, pero existe el agua en estado líquido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entran en contacto con los núcleos de yoduro de plata que se han inyectado en las nubes, lo que hacen estos núcleos es que las atrapan y las congelan. Este proceso de pasar de agua líquida a estado sólido, al hielo, lo que hace es que se desprende un calor latente que aporta aporta una inestabilidad lo que es en el núcleo nuboso y provoca pues eso, que se vayan generando más gotitas de agua y llega un momento en el que esas gotitas de agua se vayan creciendo, juntando y puedan precipitar a superficie. A ver, tengo que decir que es una técnica que no es tan fácil como parece, que así contado no, pues mira, inyectamos yoduro de plata y llueve. No, es mucho más complicado de que este proceso se lleve a cabo. Entiendo. Porque no todas las nubes nos... Entiendo. En todo caso, estamos viendo algunas imágenes que nos ayudan a entender bien este proceso. Y aquí en Málaga, como en gran parte de Andalucía, como en la parte este de España, estamos viviendo una durísima sequía, una situación que se repite en lugares de todo el mundo. Si se planificara, permítame, un bombardeo de nubes a nivel mundial, ¿podríamos acabar con el problema de la sequía? Como ya he dicho antes, esta técnica no es tan fácil de llevar a cabo ni de que surta efectos. O sea, se han hecho muchas pruebas, ya te digo, desde los finales de los años 40 se lleva haciendo pruebas y experimentos, ¿de acuerdo? Pero no hay todavía una efectividad que podamos decir que sea significativa. Sí que a niveles locales se ha conseguido pues, tener algunos... hay incrementos en lo que es en el aumento de precipitación, pero yo como te comentaba, nada significativo. Me estabas planteando a nivel ya global. Es algo que por ahora se escapa bastante de lo que está desarrollado. ¿Que en un futuro pudiera ser? No te digo que no, porque la ciencia avanza y todo es posible en el campo de la investigación, pero aún queda mucho por desarrollar porque, como ya te digo, no todas las nubes
son válidas para este experimento, o sea, para que se produzca la precipitación. Y ni tampoco todas las condiciones. La atmósfera es un sistema dinámico que está en continuo cambio. Es muy complicado estudiar, comprender. Todavía no sabemos muy bien los mecanismos que se desarrollan en el interior de las nubes como para poder actuar a voluntad y determinar, mira, yo quiero que llueva aquí en este punto, en este otro y en otro continente. Sí que se están haciendo estudios para poder paliar lo que son las sequías en las zonas más áridas y demás, pero por ahora o a día de hoy es algo que está simplemente en pruebas y en experimentos, pero nada que sea realmente factible. Definitivo, correcto. En todo caso, nadie podía imaginar hace 20 años que pudiéramos tener un teléfono móvil por una parte y por otra parte que fuera capaz de resolver tantas cosas como resuelve. Y fíjese, en poco menos de 20 años la que hemos organizado con los móviles. En todo caso, más allá de la dificultad por la falta de conocimiento todavía, este es un procedimiento donde se ha hecho, porque hemos dicho al principio que esto se ha desarrollado en países de África, que China también ha experimentado con algo. Es un procedimiento muy caro, más allá de lo complejo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico es muy caro. Es bastante caro porque, como comentábamos, aparte de todo la investigación que hay detrás, tiene que haber todo un estudio para saber muy bien en qué zonas va a ser efectivo y en qué zonas no. O sea, tienes que hacer primero todo un estudio y luego o bien utilizar, como hemos dicho, medios aéreos o drones o avionetas o implantar en lo que es en suelo generadores o quemadores para poder esparcir y diseminar estas partículas en aire y que lleguen hasta las nubes. Todo eso requiere de una inversión bastante importante. No estamos hablando de algo así como, diríamos, unos pocos miles de euros, sino hay que hacer una inversión y la verdad que cuando los estudios se hacen por eso son proyectos a pequeña escala para que lo que es el coste, beneficios y resultados salga más o menos positivo. Entiendo. Digamos, que no haya mucha diferencia entre el balance de resultados y el coste económico. Rosa, voy con la última. Entonces, El hecho de bombardear con productos químicos las nubes, hablamos del yoduro de plata, ¿esto tiene alguna contraindicación? Quiero decir, desde el punto de vista de la contaminación, ¿de ese asunto se ha abordado algo? Sí, de hecho sí que está registrado y se hacen mediciones y se tiene controlado. Porque como no, el yoduro de plata tiene un componente que es tóxico, obviamente. Lo que pasa es que lo que son las cantidades que se utilizan para lo que es la siembra de nubes son tan pequeñas que no es algo significativo a niveles de que nos afecte al ser humano, ¿de acuerdo? Lo que son, por ejemplo, han comprobado y se han hecho mediciones que lo que es en lo que se encuentran las concentraciones de yoduro de plata en la atmósfera debidas a lo que es la siembra de nubes, no representa un nivel tan elevado como puedan ser las aportaciones por parte de industria o de otros sectores. Con lo cual, a día de hoy, no es algo que deba de preocupar excesivamente a lo que es a la población y a la gente de a pie. ¿De acuerdo? Está muy controlado y la Organización Mundial de Meteorología le hace un seguimiento de todo este tipo de proyectos y experimentos. No es algo que se haga así a la ligera. Correcto. Rosa Martí, gracias por atenderme, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. No, a ti, gracias. ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Fíjense, cuando yo planteo la pregunta sembrar nubes, desde hace más de 80 años se viene haciendo esta técnica, aunque esté no muy desarrollada, ¿no? Hay cosas realmente increíbles. Un tipo coge un teléfono móvil, ve que hay una avalancha de nieve, se pone a grabarla y ¿dónde termina la grabación y se marcha corriendo? Fíjense en el vídeo, es alucinante, en fin, la sinrazón de algunos.
Oh, dear God. ¿Valiente o bobo o tonto? En todo caso, decidan ustedes. Viendo la nieve, me viene a la cabeza, me viene como al pelo hablarles de un animal que todos asociamos a ecosistemas muy fríos. Nadie se imagina. Patrici Bultó, director técnico y de biología del Aquarium de Barcelona. Señor Bultó, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros, hombre. Oiga, ¿en qué zonas del planeta habitan los pingüinos? Porque, en contra de lo que se pueda pensar, no solo viven en zonas heladas, ¿verdad? No, no solo viven en zonas heladas. Lo que sí viven solamente en el hemisferio sur. Es decir, en el hemisferio norte no hay pingüinos en el Polo Norte. Hay pingüinos, como tú indicabas muy bien, que viven en zonas heladas, en la Antártida, islas próximas a la Antártida, pero también hay otros pingüinos que viven en zonas no tan frías. Por ejemplo, el pingüino de Humboldt, que es el que tenemos aquí en el acuario, este vive en las costas de Chile y Perú, no vive encima del hielo, como los tenemos la imagen típica del pingüino. Pues no, estos viven en las costas de Chile y Perú, aprovechando una corriente fría, que es la corriente de Humboldt, que está sobre 16 grados, y hay otros pingüinos también, por ejemplo, en el sur de África, en Sudáfrica, el Blackfoot o pies negros, que es un pingüino también parecido al Humboldt, que tampoco vive en la Antártida, y otra tercera especie que es el Little Blue, que es un pingüino chiquitín, es el más pequeñito de todos, de color azul, por eso es el Little Blue, que vive también en el sur de Australia. O sea, tenemos sur de Australia, tenemos también en las costas de Chile y Perú, y tenemos en Sudáfrica, ¿vale? Y el pingüino típico que hemos visto siempre en la zona de Antártida. Cuidado, que hay 17 especies, desde el más grande, que es el emperador, que es el que indicabas tú, hasta una serie de especies, hasta 17, hasta el más chiquitín, que es el Little Blue. Correcto. Pero siempre en el hemisferio sur, nunca en el hemisferio norte. Vamos a conocer un poco más a este personaje tan simpático que es el pingüino. Vamos a saber si es simpático. En todo caso, oiga, ¿qué comen? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se relacionan con su especie? Mira, el pingüino es, obviamente, es un animal que, pese a ser un ave, se asocia a un animal marino, porque vive en el mar, depende del mar. ¿Qué come? Productos del mar. Pesca, sobre todo peces y pequeños crustáceos, pequeños calamares, etcétera, ¿vale? Es muy curioso porque incluso cuando crían son los padres los que van a pescar y vuelven a tierra, regurgitan parte de lo que han pescado en la boca de los pequeños pollitos, que son los que estamos viendo ahora en la imagen, y los van alimentando, ¿vale? Se relacionan, evidentemente, son muy sociales, viven en colonias de cientos y hasta miles de animales. Supongo que es una de las preguntas que también me harás porque le llama mucho la atención y entonces no quiero anticiparme, pero bueno, te he contestado un poquito al tema de la alimentación, ¿eh? Bueno, vamos a ello. Cuentan que los pingüinos son fieles a sus parejas. ¿Esto es verdad o los tenemos idealizados? ¿Son realmente tan fieles el pingüino y la pingüina? ¿O el pingüine? Pues sí, no es idealizado, es cierto, ¿eh? En los pingüinos es uno de los ejemplos, es el ejemplo más importante que hay de monogamia. Esto se da también en otras especies de aves. Y en el caso de los pingüinos sí que te voy a explicar la razón, ¿eh? Porque no es porque se lo impide la ley. O sea, no es que el divorcio no esté permitido en la Antártida, ni mucho menos. Pero hay una razón importante. Te he comentado antes que viven en colonias de miles de animales. También te he comentado que los padres, cuando van a pescar, parte de la pesca la guardan en el buche y cuando vuelven a la colonia tienen que alimentar a sus pollitos. ¿Qué ocurre? Si no fueran monógamos, si pudieran aparearse con diferentes hembras, tendrían pollitos por toda la colonia. Y entonces eso sería un caos para alimentar a los pollitos. Cada pareja de pingüinos reconoce a sus pollos por el tipo de canto. Parece increíble, pero cuando llegan a la colonia, para que nos entendamos, pues un pollito hace pi, pi, pi y el otro hace pe, pe, pe. Y los padres los localizan por el tipo de canto y crían a sus pollitos. Normalmente tienen 1 o 2 pollos en cada puesta. El ser monógamos hace que esa pareja se encargue
de sacar adelante a sus pollitos y que todos los pollitos tengan oportunidad de salir adelante y no quedarse sin alimentar. Si fueran polígamos, pues sería un caos aquello. Entiendo. Muy difícil de controlar la alimentación de los pollos. Entiendo. Por tanto, es cierto, es cierto. Es cierto, correcto. Pero en todo caso, si ella enviuda, tiene autorización para buscar nuevo marido, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, la biología es la biología. Cuando el macho o la hembra enviudan, que puede pasar, entonces intentan buscar una nueva pareja. Y entonces es cuando puede haber alguna pelea. Pues entonces sí que puede haber alguna pelea, porque a lo mejor pues la parienta o el pariente o el pretendiente o la pretendienta pues están ya emparejados con otra pareja. Y el que queda viudo pues te tiene que buscar la vida para buscar una nueva pareja y es cuando hay conflictos. Los problemas de las relaciones sentimentales, y todo siempre es así, sea un pingüino o sea... Sí. Oiga, cuando un hombre se viste de frac, se dice que viste de pingüino, camisa blanca, chaqueta negra con cola. ¿Por qué los pingüinos tienen ese aspecto tan peculiar, plumaje claro en el pecho y oscuro en la espalda? Digo, al menos el que tenemos todos en la mente cuando hablamos de pingüinos. Sí, realmente es como un frac. Y eso también tiene una explicación biológica. Hemos comentado que el pingüino para alimentarse debe pescar, debe ir al mar, ¿vale? En tierra prácticamente no tienen depredadores, si quieres luego lo explicaremos, pero en el mar sí. En el mar, sobre todo en la Antártida, hay una foca muy grande, que es la foca monje. Perdón, la foca monje me he equivocado. La foca leopardo, perdón, la foca monje era una que había en el Mediterráneo, la foca leopardo. Ajá. Y entonces el que tengan el abdomen de color blanco quiere decir que cuando el depredador mira hacia arriba, el color blanco del pecho se confunde con el color claro del cielo. Y sin embargo, cuando mira de arriba hacia abajo, el color oscuro del lomo se confunde con el color oscuro de las profundidades. Por tanto, es un tipo de mimetismo, es un tipo de color que mimetiza al pingüino cuando está pescando en el mar para no ser tan fácilmente detectable por sus depredadores, que el principal es la foca leopardo, como hemos comentado. Correcto, nada es por casualidad en la naturaleza. Oiga, ¿cómo soportan Nada es por casualidad. ¿Cómo soportan las temperaturas? ¿Perdona? Digo, ¿cómo soportan las temperaturas tan frías en las aguas en las que ellos suelen nadar? ¿Eso qué es? ¿Una piel de grasa extraordinaria? No. No es grasa. Mira, el pingüino tiene, para protegerse del frío, 2 capas de pluma. Tiene un plumón interno, que es un plumón muy suave, normalmente color blanco o marrón, y encima de ese plumón interno tiene las plumas que son casi rígidas. Es una capa casi como fuera una cota de malla de un caballero medieval, que es prácticamente impermeable al agua, con lo cual el cuerpo está siempre caliente. Y la única zona donde no tienen plumas, que son en las patitas, tienen un sistema de vasos sanguíneos a contracorriente. ¿Qué quiere decir? Que los pies que están en contacto, que subiría desde las patitas. Decíamos nosotros que las gallinas son prodigiosas, fíjense los pingüinos. Oiga, ¿por qué caminan de esa manera tan peculiar los pingüinos? Pues mira, los pingüinos, el pingüino que de tierra y el pingüino de mar no tienen nada que ver. Cuando lo vemos en tierra, camina efectivamente de esa manera peculiar, balanceándose a izquierda-derecha, de una manera muy lenta. No los vemos correr, nunca los vas a ver correr. ¿Por qué? Porque en tierra prácticamente no tienen depredadores, no tienen que huir de ningún depredador. Un león, un leopardo intentando coger un pingüino porque no los hay en los hábitats donde ellos viven. Correcto. Y ahora permítame la cuestión que planteábamos al principio. Si los pingüinos tienen alas, ¿por qué no vuelan? Bueno, está un poquito relacionado con lo anterior, ¿vale? En tierra no tienen que huir de depredadores y en cambio en el mar sí. ¿Qué ha ocurrido? Que es un ave, o sea, que viene de un animal que en principio volaba, pero como la necesidad que ha tenido él en el hábitat donde vive no es de volar, sino es de ser muy rápido en el mar, esas alas, que en inglés llaman flippers, se han convertido en algo parecido a la aleta de los peces. Es decir, ellos dentro del agua, el ala es rígida, es como una pala, que ellos hacen un gesto parecido al de la pala del paddle surf y pueden ser muy rápidos dentro del agua. Es rígida. Las aves tienen un hueso, una articulación intermedia en las alas que les permite volar. Las de los pingüinos no, las llamamos alas
pero serían más correcto llamarle aletas, como las aletas de un pez o de un tiburón, que les permiten impulsarse en el agua. Por tanto, su medio es un fluido, pero que no es el aire, es el agua. Y entonces un ala, que es un ala que está adaptada a un fluido que es el aire, se ha adaptado a otro fluido que es el agua y no les permite volar en el aire, pero sí desplazarse muy rápidamente en ese fluido que es el agua. Correcto, por tanto, estéticamente parecen unas alas, pero realmente son unas paletas que les sirven para lo que ellos necesitan, ¿no? Bueno, recuerden, si van a Barcelona y quieren ver pingüinos, el Aquarium de Barcelona, supongo que allí podemos verlos y disfrutar de estos personajes tan simpáticos, ¿verdad? Pues sí, aquí los tenemos una colonia, además estamos en una temporada que nosotros hacemos temporadas, ahora llamamos las temporadas del pingüino, la gente los puede ver, explicamos cosas sobre ellos. Tenemos una colonia que se van reproduciendo y tú soltero o una soltera sin una pareja, ¿no? Y siempre intentamos enviar animales a otras instituciones para que puedan hacer su ciclo de vida natural, buscar pareja y seguir con la monogamia de la que hemos hablado al principio, ¿no? Aunque tenga una explicación quizá, en fin, que le quita glamour, es bonito pensar que los pingüinos son fieles, ellos a ellas a ellos, y yo no sé si allí ha llegado también la estupidez de ellos con ellos, pero en todo caso eso será para otro programa. Gracias por atenderme, director, un abrazo fuerte, gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Gracias. Enseguida vamos al auditorio del maravilloso Palacio de Ferias de Málaga. Vamos a hablar de aguacates, de mangos, por qué en la Axarquía, que no es un lugar donde los había, y cómo resolver una necesidad que tiene en general el campo y en particular el mango y el aguacate, que es el agua. Fíjense, el ser humano, las vueltas que le da a los problemas y las soluciones que encuentra. Enseguida estoy con alguien muy inteligente, es Enrique Colilles.